Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, como siempre en vivo a través de Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz Dominicana, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 70 sistemas de cable en República Dominicana, en el satélite Eutel para territorio norteamericano y para todo el continente americano, satélite Eutel también para Estados Unidos, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web Su Mundo TV, presencia masiva en las redes sociales, activamente Su Mundo TV, con las noticias en el mismo instante en que se producen, análisis, comentarios, nuestros temas inéditos también en el periódico Primicias impreso, Primicias digital y en las mega ediciones de Primicias. Dos agendas hay en República Dominicana. La agenda afanosa de los partidos políticos, con las alianzas, la escogencia de los candidatos, disgusto de muchos desplazados, mucho trabajo en el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral recordando el vencimiento de plazos y un fuerte activismo político paralelo a la otra agenda en el país. La otra agenda de temas contundentes que ponen en peligro la imagen de la República Dominicana, ponen en peligro el clima de inversión extranjera en el país, con los asaltos a academias de béisbol de los equipos de grandes ligas en la República Dominicana. Más de 30 academias, inversiones permanentes, temores de secuestros a peloteros, a empleados de esos centros de los equipos de grandes ligas en San Pedro de Macorís, Boca Chica y otros puntos. Ahora, luego de asaltos sucesivos que no solamente corresponden a la sede de los Cardenales de San Luis en Boca Chica, sino también de otros equipos de grandes ligas, motiva ahora el anuncio de que van a crear corredores para evitar la delincuencia. El que no conoce el trayecto Santo Domingo-Boca Chica y luego subiendo por el puente para conectar en la salida de Boca Chica a la carretera Mella, pasando por el histórico cementerio de Boca Chica, más allá están los equipos de grandes ligas con sus academias, y no hay que esperar que asalten. No hay que esperar que asalten a nadie para luego anunciar, ponerle el candado después de los acontecimientos, es previniendo, garantizando la seguridad pública en el país. Pero no solamente se trata de ese atentado a las academias de los equipos de béisbol de grandes ligas con asaltos y otros hechos delictivos, sino que aquí mismo en la capital, en las últimas 72 horas, no solamente se habla de los atracos allá en Boca Chica y San Pedro, sino también en Villajuana, en Villaconsuelo, en la Avenida Quinto Centenario, donde han reaparecido los asaltos colectivos. Asaltos colectivos
que anteriormente azotaban a un sector trabajador también de la capital, como el sector de San Jerónimo, ahí casi esquina Luperón, detrás del nuevo y moderno centro médico inaugurado precisamente en la avenida Luperón por uno de los grupos económicos de mayor incidencia en la actividad económica del país. Los asaltos en una zona comercial e industrial como Villa Consuelo, Villa Juana, la conexión de la avenida Kennedy con la Padre Castellanos y la parte de Santo Domingo Este, genera temor que estén asaltando, jóvenes estén asaltando a ciudadanos en esa zona. Pero la situación se torna más grave con los apagones en Villa Juana y Villa Consuelo, que generan hechos delictivos por la oscuridad que aprovechan los delincuentes. Este programa ha estado reclamando un mejor servicio de las EDES con las quejas de los usuarios que llaman a los teléfonos que ponen al call center, ofrecen su número de NIT para reportar lámparas quemadas y no se resuelve nada. Y esa oscuridad es mortal para quienes retornan de sus centros de trabajo, quienes se movilizan cuando aparecen los famosos delincuentes motorizados con revólveres, con pistolas y a veces hasta con escopetas recortadas. La seguridad es un punto fundamental para que los dueños de colmados, de negocios, de cafeterías y otras no tengan que estar cerrando sus negocios a las 8 de la noche y obligando a gastos adicionales en inversión, en rejas de hierro. Ya usted no puede ir a un colmado a sentarse, con las raras excepciones de los colmadones, porque precisamente el temor a la delincuencia es cada vez más preocupante en el país. Pero para que no vean que estamos nada más hablando de la delincuencia del país, ahí aparece hoy el robo de cámaras a periodistas que están cubriendo los Juegos Panamericanos en Chile. Y la delincuencia se convierte en un problema mundial. La delincuencia se convierte en dañina en las carreteras, pero también en las fincas, donde delincuentes en horas de la noche penetran a fincas para robar plátanos, guineos, gallinas, productos como la piña y otros. Entonces tenemos un problema complicado que ha venido en las últimas décadas agravándose en el país. Y precisamente hoy aparece un tema de una condena de entre 30 y 40 años a unos asaltantes que fueron condenados por un tribunal del Gran Santo Domingo por la muerte y atraco a una persona. No hay dudas de que la delincuencia genera trabajo, pero es un tema que no se puede abandonar ni en campaña preelectoral, ni en año electoral, sino de manera permanente. Recordemos los robos de reses allá en la frontera. Recordemos los robos de vehículos llevados a Haití. Recordemos los robos para desguazar vehículos. Recordemos también la cantidad de motocicletas robadas en este país
en medio de esa delincuencia. Recordemos que los carteristas van a muchísimos lugares para robarle a la gente. Ladrones quieren penetrar a las viviendas en horas de la madrugada. Delincuentes asaltan colmados y parece que lo que les interesa es llevarse las botellas de whisky y forzar las cajas para llevarse el dinero. Pero aquí también la banca dominicana, víctima de robos a cajeros automáticos, cuyos casos e investigaciones desaparecen por el tiempo. Y hablando la verdad, los recuerda. A este programa jamás se le puede olvidar un robo en la 6 de noviembre a un cajero automático, pero aquí han desmantelado cajeros automáticos, delincuentes para llevarse el dinero. Y este programa que está en todas, investigando la temática, cree inclusive que hay que reforzar la seguridad en los parqueos subterráneos y en los parqueos de las cadenas comerciales, porque hay una nueva modalidad de que delincuentes penetran rápido y se quieren apoderar de gomas de vehículos y otros daños en el marco de su delincuencia. Yo recuerdo que en un parqueo de una gran cadena comercial del país, delincuentes armados en motores persiguieron a una ejecutiva de una empresa que penetró a un parqueo y los delincuentes creían que estaban penetrando a un lugar donde podían accionar tan fácil. Y la señora salvó su integridad y no fue atracada porque penetró precisamente a ese parqueo. Esos parqueos tienen cámaras, pero esto ha llegado a un nivel tal que los delincuentes a veces desconectan las cámaras y no les importa que los graben, porque andan algunos encapuchados, otros buscan mecanismos para evadir que las cámaras graben su rostro, pero tenemos un problema bastante complicado. Vamos a resolver ese problema de las academias que han provocado las grandes ligas con el caso de Jod Mosellat, el presidente de operaciones de los Cardenales de San Luis, que desde Estados Unidos calificó como preocupante ese asalto y ese acto delincuencial a la Academia de los Cardenales de San Luis. Vamos a enfrentar la inseguridad en Villa Consuelo, en Villajuana y todo el país. La delincuencia pudiera afectar la actividad económica y debemos derrotarla antes de que sea demasiado tarde. Vamos al primer cambio en este día. Retornamos en breve hablando la verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien, amigos de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial, damos los buenos días al economista Franklin Vázquez. Y hay muchos temas, después de saludarte, Franklin, como el informe del Fondo Monetario Internacional que bajó esta semana de 4.2 que planteaba de crecimiento económico en abril a un 3%. Pero hay otros sectores que estiman que sería menos del 3% el crecimiento económico, partiendo del promedio del 1.4% mensual en lo que va del año, con excepción del mes de julio, que anualizadamente el Banco Central dijo que creció más de 2. 2.9. Pero es un rompecabezas lo del crecimiento económico. ¿Y cómo tendría para terminar en 3 que crecer escandalosamente en 2 meses y pico que le faltan al año 2023? Mira, definitivamente que el crecimiento económico, el crecimiento del Producto Bruto Interno se ha convertido en un tema importante desde el punto de vista de que la economía internacional, que de alguna manera digamos, tiene una incidencia fundamental en todos los países. Ya tú no puedes decir, yo voy a crecer
tú no puedes decir, yo voy a crecer tanto, Uno. si no toma en consideración lo que es el crecimiento a nivel internacional y obviamente las variables fundamentales a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno. Tú tienes una guerra en Ucrania con Rusia. Tú tienes una guerra Israel-Palestina en la franja de Gaza. Tú tienes los temas que todavía hay residuos de la pandemia. Pero mira, el problema es que la economía ya de hoy no es la economía de antes, que solamente hablábamos del CARICOM, que hablábamos del Caribe. Ahora, para medir económicamente, paso a paso, una economía. Es más, yo creo que vamos a tener que relanzar, Franklin, los pensum de las escuelas de economía con tantos nuevos elementos, entre los cuales se encuentra el de la ciberseguridad, por ejemplo. Yo conversando con Rosana Ruiz, en un encuentro con ella, ¿tú sabes cuánto tuvo la banca dominicana que invertir con un tema mundial que tiene, por ejemplo, un impacto en la economía como el cibercrimen, con el robo de identidad, con el daño económico a los bancos, a los clientes? ¿Cómo motiva, por ejemplo, a la superintendencia de banco crear una dependencia para atender a todos los clientes que tengan casos de reclamo económico? Y entonces vemos que va a haber que cambiar todos los pensum, por ejemplo, para dar 5 niveles de ciberseguridad, con todos los temas, el tema, por ejemplo, internacional, diplomacia y economía. Ya vemos que el tema de Rusia y Ucrania ha salido de los medios, pero entonces tenemos a Palestina y tenemos a Israel. No, mira, definitivamente lo que es que tú tienes que entender cómo es la economía. Y la economía básica y la ecuación del Producto Bruto Interno es consumo privado, inversión privada, consumo del gobierno, exportaciones e importaciones. Esa es la ecuación. Sí. Si tú consumes más privadamente y hay más inversión del sector privado, tú vas a tener crecimiento económico y hay un efecto multiplicador. Y el tema del gasto del gobierno, gasto en infraestructura y gasto corriente. Gasto de capital y gasto corriente. Y gasto corriente. Obviamente, si tú tienes un aumento en el gasto y tú tienes un aumento en el consumo privado, es probable, es casi seguro que crezca una economía y que crezca la economía dominicana. ¿Cuál es el problema de esto? Que desde los análisis que nosotros hacemos en la oficina y las proyecciones que hacemos, nosotros hicimos proyecciones que nos daban un crecimiento de 3.5% del Producto Bruto Interno a partir de las proyecciones de la CEPAL, los pronósticos del Banco Mundial, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, los pronósticos. ¿Ustedes mantienen ese 3.5? Yo particularmente creo que estaremos por encima de un 3%. Yo creo que el 1.4 en los primeros 7 meses, pero después el repunte en julio. Y lo que nosotros hemos visto en tendencia en los últimos meses, de los últimos años, es un crecimiento a partir de octubre, noviembre y diciembre. Ahora, Franklin. Inclusive de más de un 6% en promedio para esos meses. Franklin, fuera de esa ecuación, aquí hay un elemento importante, y es que hay una economía que regularmente la miden en porcentaje, el 56, 57% de economía informal. Pero estudiar esa economía informal de demanda, de movimiento de efectivo, de la incidencia que tiene, por ejemplo, cuando un comprador de frutas de la 27 de febrero con Isabel Aguiar le trae alguien de Neiva 400 matas de uva que se venden ahí, pero que no aparecen en el registro económico, o de la cantidad de plataneras que van al mercado en la madrugada, compran en efectivo cientos de piñas, de melones. Y entonces cuando caemos en el análisis económico nos damos cuenta que realmente solamente 43-44% está tributando al Estado en materia impositiva, aparecen en la seguridad social, y entonces hay un mar económico que no se estudia.
Sí, pero ahí hay que hacer Y entonces vincularlo, escúchame, al PIB, ¿cómo se puede vincular a ese porcentaje que regularmente no incluye? El peruano Hernando de Soto, Yo lo conocí. Estudió hace tiempo en Perú lo que era el fenómeno de la informalidad, el fenómeno de la economía subterránea. Y esa economía que para mí tiene no solamente sentido, sino que tiene una explicación, porque es una salida a problemas de pobreza. Pero te voy a decir el análisis que nosotros hemos hecho en la oficina, y es el siguiente. Esa economía informal es fundamentalmente comercialización, no es producción. Exacto. Oye, ¿por qué? No de valor agregado. No de valor agregado. Lo que yo te quiero decir a ti, que en algún momento se pagó impuestos. Por ejemplo, los productores de uva que tú dices, que tú hablas, para producir uva tienes que tener tierra, tienes que tener insumo, tú tienes que tener fertilizantes, tú tienes que tener materia prima, y eso no se compra en el mercado informal, eso se compra en el mercado formal, porque son las grandes empresas que traen fertilizantes, que se paga impuestos por eso. Lo que es informal es la comercialización. La comercialización. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y le dije, en su mayoría. Le dije, escúchame, a Juan Hernández, mi gran amigo, siendo director de Impuesto Interno, en un seminario sobre para combate de evasión que hizo la DGI en Bávaro. Yo le dije a Juan, digo, Juan, pero esa economía informal también paga impuestos. Cuando, por ejemplo, la persona vende los melones en la 27 o en cualquier punto, cuando termine la tarde esa persona va al supermercado y sin dar su nombre compra un producto y le entregan un comprobante no empresarial, sino de consumidor final, y está pagando impuestos. Está pagando impuestos. Exacto. Lo que no lo paga es en el proceso de comercialización. Correcto. Ahí no. Y ahí yo quiero hacer una división también, que es importante, que se la hice el día pasado en un coloquio que estuve participando. Y es, tú tienes que distinguir la informalidad del empleo de la informalidad del negocio. Claro. Oye, muchos empleos son informales, pero los negocios son formales. Sí, exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo 5 muchachos contratados para trabajar conmigo en una panadería. Probablemente yo no lo tengo ni en la seguridad social, ni pago impuestos por ellos, ni pago Infoté, ni pago nada. Pero el negocio es formal. Es formal. Oye esto, entonces, yo hago esa disquisición y esa distinción, esa diferencia, porque aquí, cuando hablamos de informalidad, creemos que la informalidad es todo. Y que entonces damos unos porcentajes de informalidad de un 70%. No. Hay la mayoría de las microempresas y pequeñas empresas compran insumos, compran materia prima y pagan impuestos por eso. Probablemente lo que no estén pagando es impuestos sobre la renta. Bueno, tiene que hacer su declaración anual. Bueno, el tema es eso, que hacer una declaración es un proceso complicado. Hay que buscar un experto. Hay que buscar un experto y eso cuesta, pero además hay que tener la información contable y reunir la información contable. Y te lo digo yo porque una de mis cosas de mi empresa es estar envuelto en eso la mitad del tiempo. En el día a día. Para tú tener las certificaciones de la DGI para poder seguir haciendo negocio y pagar la TCS y pagar el Infoté y pagar el IPI y pagar todo lo que haya que pagar. ¿Entiendes? Sí. Ahora, ¿tú crees que hay que ser tan estricto para quitarle, por ejemplo, a una empresa formal con esas debilidades de contabilidad, de costo? Porque regularmente las MIPYMES son las mayoritarias en el país. 96%. Pero son las que más problemas tienen. Las que más problemas tienen. Y tú lo ves, por ejemplo, con la misma amnistía fiscal, que hablan de atrasos. Sí, pero esa amnistía fiscal no es para las microempresas, bueno, para la pequeña empresa. Pero me refiero a los comentarios que hicieron. Esa amnistía fiscal normalmente es para la mediana empresa y para la gran empresa, que son las que pueden evadir y las que tienen un porcentaje importante de elevación. ¿Por qué? Porque es un monto significativo. Pero una microempresa, que no tiene una pequeña mucho empresa, que exhibir. Y no tiene niveles de rentabilidad Exacto. altos, ni siquiera tiene acumulación de capital, ni siquiera tiene acumulación de activos, pero la mediana sí. Y tiene también elementos en contra, como es, por ejemplo, la utilización de ese dinero de pago de anticipo, que tiene un impacto negativo en el capital operativo de la empresa. Que yo creo, y tengo la información no confirmada de que se está trabajando una propuesta de reforma fiscal para el primer año de gobierno. Tengo esa información. Y yo estoy totalmente conteste con que se elimine ese anticipo.
porque yo creo que ese anticipo es abusivo, porque además el anticipo lo que te da es una presunción de evasión. Por eso fue que se colocó una presunción de evasión. Y yo creo que tú no puedes trabajar en un país con una presión de ese tipo. Y presumiendo que la gente te está evadiendo y por eso tú le estás cobrando adelante. Pero probablemente, si tú tuvieras un cobro de impuestos, al final, tú estuvieras recaudando mucho más. Porque también el anticipo te permite a ti, a la empresa, buscar formas de evadir para pagar menos impuestos. Exacto. Te lleva a eso. Contrario a si fuera un resultado al final y que yo te cobro por ese resultado real. Ahora bien, hay que establecer los mecanismos, los instrumentos necesarios, la administración tributaria para eficientizar los procesos, para eficientizar el cobro. Y obviamente aquí hay un tema básico, porque la evasión del ITEVI y del impuesto sobre la renta es en la gran empresa que está. Ok, y yo también estoy contento con que donde más se tiene que cobrar impuestos es en los ricos, es en la gran empresa, no en la pequeña, en la microempresa. Pero mira, aquí se habla muy poco de la evasión de los ricos. Bueno, pero ¿cómo que se habla muy poco? No, yo digo, me refiero, ya es un tema, mira, por ejemplo, yo todos los días hago una auditoría a los temas económicos del país y yo recuerdo los escándalos con los rones y esas cosas. El contrabando. Y además la falsificación. Y la falsificación, sí. Pero empresas formales que fueron envueltas en dos grandes escándalos roneros. El tema salió de la prensa dominicana y no he vuelto a escuchar de grandes empresas. Ahora lo que está de moda es hablar del gasto tributario en el marco de esa reforma que tú estás mencionando y que pudiera ser uno de los temas. Porque ya, por ejemplo, en el año 2024 se está hablando que ese gasto tributario va a aumentar a casi un 5%. Estamos hablando de más de 250.000 millones. Exacto. Que es mucho ya. Y 250.000 millones es lo que anualmente, por el déficit fiscal de cada presupuesto, se está buscando en préstamos para cubrir eso, también por la presión que hay con el pago de los intereses de la deuda. Lo que pasa, hermano, es que hay un pecado original en eso. Y es que aquí, igual que el anticipo, igual que los programas sociales, aquí se establecen para resolver un tema, pero después se dejan permanentes. Entonces el gasto tributario es para tú ayudar a un sector productivo en un momento determinado, pero lo deja toda la vida y eso es lo que no debe ocurrir. Franklin, pero aquí vinieron en el gobierno de Danilo Medina en el 2012 y aplicaron un paquete fiscal que establecía bajar de un 18% el ITEVI en algunos productos. Se ofreció y no se cumplió. Aquí le dijeron a la gente que el impuesto a los cheques era temporal y se quedó. Luego le metieron el tema de un costo ahí a las transferencias, a menos que sean de una persona a otra, con algún vínculo, pero debemos también recuperar la palabra e identificar nuevas fuentes, porque regularmente las fuentes son las mismas. Aquí acaba de producirse ahora, sin un paquete fiscal, por la presión que tiene el Fondo Monetario Internacional y además la presión que tiene la finanza pública, un subsidio de más de $1.000 millones al sector eléctrico. Aquí están estimando el cobro de la energía eléctrica. Aquí le han duplicado la facturación eléctrica a la gente, pero sin renunciar al subsidio de más de 49.000 millones en lo que va en el año. Mira, yo creo que el problema del sector eléctrico, que es un problema histórico, es el problema de la educación, el problema de la salud, el problema del transporte, del agua y saneamiento. Yo creo que en el sector eléctrico ya no cabe más reestructuración. Ahora se dice que se va a invertir 1.600 millones para las redes eléctricas. ¿Cuántas veces no se ha invertido? ¿Cuántos préstamos se han aprobado para eso? Entonces yo creo que algo tiene que ocurrir, en este gobierno o en el próximo gobierno para tú, ¿cómo te lo explico? Si tú tienes que hacer una última y una única reestructuración
del sistema. Y si tú quieres, vamos a privatizarla. Vamos a privatizar las EDES, porque todavía tú tienes un 30% de pérdida. Pero fracasó la en el privatización anterior de las EDES. E Hipólito Mejía tuvo que acudir con la asesoría de unos economistas muy amigos nuestros a recuperar las EDES, a recomprarlas. Que por ejemplo esa EDE de Santo Domingo Este, que es la que más pérdida tiene, al sector privado le fue un dolor de cabeza y ahora se habla de pérdida de 39%. No, terrible, terrible. Pérdida técnica. Pérdida técnica. Pero vete a la pérdida. A la otra. La caja. Sí, sí. En el flujo de caja. Exacto. Sí, es una cosa que. Eso es insostenible en el tiempo. Y te voy a decir una cosa. Y eso que ha habido cierto control. Porque tú sabes que uno de los escapes de las EDES, de todas las EDES, era el tema de la publicidad. Era el tema del empleo. Sí. La nómina ha aumentado en las EDES. Bueno, eso hay que resolver porque además se supone que tú tienes, que tú has utilizado tecnología, mejora de la tecnología para eficientizar los procesos. Entonces no necesita tanta gente en empleo. Pero Entonces, mira otra cosa también, Franklin. Aquí se dijo que Punta Catalina, que ya con los 49 megavatios que nuestro querido amigo Celso acaba de anunciar en energía alternativa, se sumarán a los 752 megavatios de generación y de capacidad de generación de la generadora de energía Punta Catalina, que iba a bajar el precio del kilovatio para bajar la tarifa eléctrica. Costó 2.700 millones de dólares Punta Catalina con el puerto que hay ahí. No ha bajado un peso la tarifa eléctrica, la facturación eléctrica a la gente. Pero además, aquí hay cerca de 900 megavatios de energía alternativa. La última fue la inauguración de Jejaina, de 90 megavatios en Esperanza, hace apenas unos días. Y esta semana hubo, con esa generación, el suministro completo de la demanda de 3.000 y pico de megavatios. Se cumplió con la generación. No hubo apagones ese día. Pero entonces el problema está con las pérdidas técnicas, el problema financiero, la nómina, el robo de energía eléctrica. Y esta semana el Fondo Monetario habla de nuevo de la reforma en el sector eléctrico. sí, porque lo que pasa es que yo creo que ya no caben más reformas. Es decir, y tú tienes que hacer una única reforma, pero que sea definitiva. Entonces, por eso te digo, tú haces algo que impacte la privatización. Y ahí que los dueños de esa sede, que sean los que salgan a cobrar. Pero tú no puedes tener una carga permanente del gobierno, de las finanzas públicas, de ese nivel. Eso es insostenible en el tiempo. ¿Entiendes? Entonces tú dices, bueno, entonces me suben la tarifa eléctrica, pero ¿y dónde está la recaudación? Si tú me estás subiendo la tarifa eléctrica, estás subiendo el consumo de energía eléctrica, más que el consumo, sí, entre el consumo por el nivel de calor que está haciendo, más lo que es el aumento de la tarifa eléctrica. Entonces, ahí hay un pecado original que a mí me gustaría que en algún momento alguien lo descubriera. Mira, vamos, Franklin, a hacer un cambio para venir con otro segmento. Y yo voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Y qué área pudiera tomar en cuenta, aparte del gasto tributario, las exenciones, un posible impacto fiscal con un nuevo esquema a partir del año que viene, como se está mencionando? Porque la creatividad económica va a tener, o sea, que ser motivadora para buscar qué renglones grabar en un país donde la clase media y los sectores productivos, fundamentalmente la micro y pequeña y mediana empresa, están que no aguantan más. Retornamos en breve, Hablando la Verdad, Su Mundo TV. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, como siempre en vivo aquí a través de Su Mundo TV, presencia mundial. Estamos compartiendo hoy con el economista Franklin Vázquez. Yo hice una pregunta despidiendo el segmento, pero preguntando que cuáles áreas pudieran ser tocadas, aparte de las exenciones fiscales, en un potencial paquete fiscal en el 2024. Pero luego de la pregunta surgió
el tema de un merengue que grabó Fernando Villalona, que se llama Confundido. Y yo quisiera preguntarle a Franklin que si él también se siente confundido. Mira, eso yo lo vengo estudiando desde hace un buen tiempo, porque la economía se ve con los ojos de la cara, como dice un economista muy, muy amigo. Y cuando te digo eso, tú dices, bueno, el crecimiento económico está en alrededor de 1.4% con relación al 2022 y crecimos un poco más en julio, pero tú sales a la calle, tú vas a los supermercados, A las plazas. tú vas a las plazas, tú vas a los restaurantes, tú vas a los barrios, tú vas a los colmadones y no cabe más ¿Así? gente. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Y me dicen, no, eso es economía informal. Eso no es economía informal. Porque esa clase media no es economía informal. Esa clase que consume en los colmadones, que consume en las discotecas, que consume en los restaurantes, no es informal. Entonces yo te digo, me confunde como economista, porque al final de cuentas, yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Es un problema de medición. Posiblemente sea un problema de Es medición. un problema de Y medición. cuando yo te hablaba ahorita de la pequeña y mediana empresa informal, que yo te decía que hay que reestudiar eso Definitivamente, punto por punto, definitivamente. también tiene que ver con la medición. Definitivamente, y probablemente yo no sé si las variables que están utilizando en las encuestas que hace el Banco Central y que hace la estadística, habría que El Banco revisarla. Central dice que ha aumentado sus encuestadores, pero mira, Balaguer siendo presidente de la República, ¿tú sabes lo que hacía? Que mandaba a Santiago Rodríguez una persona para que se montara en una guagua que salía a las 3 de la madrugada y otra de Loma de Cabrera, que por cierto me recuerdo que Juan Marichal en una conversación reciente que tuvimos me dijo, mira Alex, cuando Ramfi y Trujillo me mandaron, después que yo le gané el juego a la Fuerza Aérea allá en Manzanillo, me mandaron el telegrama para que yo me presentara urgentemente a la aviación. Yo estaba barajando eso y tuve que coger una guagua de esa que venía de Loma de Cabrera para llegar aquí a la capital. Que duraba medio día. Pero Trujillo y Balaguer mandaban gente, lo montaban para ver lo que decía el pueblo sobre la inflación y la vaina. Los calieses, Sí. que estaban en todos los sitios. Entonces los calieses estaban midiendo la economía oyendo a la gente del pueblo. No, porque al final de cuentas es en el pueblo que está la economía. Yo tengo, por ejemplo, yo voy a un spa y la muchacha que me dice, mire doctor, yo tengo un problema porque yo no estoy entendiendo. Me estaban preguntando sobre la marcha de la economía y si el crecimiento. Y dije, mira, yo creo que lo más importante que tiene este país ahora mismo es la estabilidad económica. Y eso es innegable. Mientras tú tienes Venezuela, Argentina, todos esos países con problemas económicos, con problemas de inestabilidad económica, aquí nosotros tenemos una estabilidad que hay que reconocerla. Y hay que reconocerla. Pero me dice ella, pero ¿cómo usted me dice eso? Si yo gano 60,000 pesos mensual y me quedan 2,000 pesos al final. Yo no tuve explicación. Pero después me puse a analizar lo siguiente. Y oye este dato. Aquí hay un nivel de consumo que viene del efecto de demostración. Sí. Y cuando te digo efecto de demostración es los Dominican York que vienen y que vienen con iPhone 15, que vienen, los muchachos de los barrios lo quieren comprar. Sí. Entonces hay mucha prostitución, hay mucha delincuencia, hay muchos robos, ¿entiendes? Hay mucha droga. Entonces parte de porque de algún lugar salió el dinero para comprar ese ya tú iPhone. me entendiste. Entonces, eso te lleva a un sobreconsumo con relación a lo que es el ingreso de la gente, a lo que es el ingreso de la clase media baja, a lo que es el ingreso de los pobres, y obviamente ese sobreconsumo no se explica por los salarios que ganan, porque tú sabías que entre más del 85% el salario está entre 20 y 25 mil pesos. Sí. Que esos son $400. Sí. Y $400 cuando tú lo llevas a los Estados Unidos no te da ni siquiera para pagar lo que es la vivienda. En Estados Unidos un pequeño apartamento se lo están alquilando a 3 familias para poder sustentarlo. Ya lo sabes. Porque no puede Ya una lo sola sabes. familia
que se traslade a una factoría, conseguir el ingreso para hacerle frente a ese costo. Ahora, yo quiero retomar el tema que tú trataste del tema. ¿A qué sector le vamos a poner impuestos en una reforma fiscal? ¿Y cómo debe ser esa reforma fiscal? Mira, los economistas siempre hablamos de una reforma fiscal integral, porque eso tiene sentido. Tú no vas a reformar nada más el tema de impuestos, porque la reforma fiscal, la reforma tributaria no es nada más impuestos, es reforma del gasto. Bueno, ese es un tema importante. Es fundamental. Combinarlo con lo que se haga. Porque, por ejemplo, aquí hay que analizar desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de los egresos y el gasto corriente, el gigantismo del Estado Dominicano. No, definitivamente. Aquí hay, por ejemplo, dependencias que tienen un reguerete de viceministros que la gente anda preguntando qué es lo que hacen. No, que tú ves los asesores. Y en los pasillos se topa que no cabe más gente. Pero además, yo te voy a hablar de la funcionalidad, es decir, de lo que funcionan o no funcionan. Tú no puedes seguir teniendo un Ministerio de la Juventud. Eso es un disparate de marca mayor. Tú no puedes seguir teniendo un Ministerio de la Mujer. ¿Ok? Porque era de que para atender políticas públicas inclusivas o políticas públicas específicas. No, porque cuando tú tienes educación en el MINER, cuando tú tienes salud en salud pública, es para todo, es para mujer, para hombre, para niños, para... Entonces, tú tienes que ir desmontando todas esas instituciones que lo que implican es un aumento del gasto, no necesariamente resultado para la población. Pero al Ministerio de la Presidencia le han dado muchísimas funciones que tienen que ver con salud pública y con otras dependencias del Estado. Y tú ves, o sea, que estamos repitiendo lo mismo. Pero en algunos casos aunque hay alguna labor diferencial. No, en algunos casos yo lo justifico por lo siguiente. Y lo voy a decir con toda honestidad. A partir de la lucha contra la corrupción y la impunidad, el Estado se ha puesto lento, sobre todo en este gobierno, porque están garantizando que no se robe. Y están estableciendo procesos y procedimientos que tienen que cumplir con lo que es la ley de compra y contrataciones que está reformada ahora mismo. Pero además de eso, se tiene mucho cuidado para el pago de deuda, para el pago de cuentas por pagar. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? El celo con manejar la cosa bien ha hecho que el Estado sea un poco más lento. Se ha avanzado y además se ha pegado la expresión de que las cárceles están abiertas para cualquiera. Exactamente, pero lo que yo te quiero significar es que en el caso de la presidencia, tú tienes instituciones que juegan un rol que es de salida rápida, porque tú no puedes, el presidente va a Haití, a la frontera con Haití, tú no puedes esperar un proceso y procedimiento para tomar una medida específica y resolver un problema de la frontera, un problema del mercado. Tú tienes que tener una acción rápida. Entonces tú tienes que tener algún mecanismo, alguna institución que lo pueda resolver de manera rápida. Bueno, el Ministerio de la Presidencia es la parte operativa, porque el otro es administrativa. Claro. El Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y tú no puedes tener un presidente atado a un proceso de compras y contrataciones. Desde el punto de vista de la solución de problemas rápidos, de problemas que son coyunturales, de problemas que son para resolver un tema en una comunidad, por ejemplo, y también con conocimiento de causa. El huracán Fiona, que recién pasó, se llevó parte del este, en Higüey y todo lo demás. Tú no puedes esperar compras y contrataciones para allá a resolver un problema de energía eléctrica. Esperar un mes para resolver un poste de luz. ¿Qué es un mes? 3 y 4 meses. Entonces, tú tienes que tener algún instrumento de acción rápida para resolver eso. Correcto. Ahora, tú lo que no puedes hacer de eso una práctica distorsionadora. Y una práctica normal, que eso sea diario. No, porque yo te digo a ti una cosa. El Estado Dominicano, y yo defiendo eso, donde quiera que voy, ha mejorado. Ha mejorado. Se ha eficientizado. Hay áreas que hay que eficientizarlas. Tecnológicamente el Estado ha mejorado. No, en todos los sentidos. Y también en calidad de recursos humanos. Incluso en justicia. Porque aquí hemos visto justicia que nunca se habían implementado en la República Dominicana. Y entonces, como tú dices, la gente sabe que la cárcel está abierta para todo el mundo. Entonces tú tienes que tener cuidado en el manejo de la cosa pública. Mira, yo en una ocasión, yo fui a una cárcel a visitar a una persona a solicitud de un amigo que era el pariente de esa persona, pero estábamos en esa región
y tuve que acompañarlo. Cuando entré a ese lugar, eso hay que verlo, Franklin, tú comenzaste a ver rostros de gente que desaparecieron del ambiente, pero que estaban guardando prisión. Y una de esas personas que estaba guardando prisión, yo le pregunto, ¿y qué tú haces aquí? Y me dice, mira, un cheque falso, delito de un cheque falso. Le metieron una coerción por cheque eso. sin fondo. Pero, exacto, cheque sin fondo. Cheque sin fondo. Porque el cheque falso es otra cosa. No, correcto. El cheque sin fondo. Aquí hay que fortalecer los mecanismos por todas las vías. Porque, por ejemplo, un cheque sin fondo afecta a una empresa o a un ciudadano y es un delito que no debe cometerse. No, afecta el sistema. Y afecta al sistema. Afecta el sistema. Porque tú de un cheque sin fondo de un banco, ya tú estás, tienes la intervención de dos bancos. El banco emisor, el banco que responde el cheque y el otro que lo está recibiendo. El otro que lo está recibiendo. Entonces, obviamente, y el sistema... Proceso también, de cámara de compensación. Que también yo te puedo decir, nosotros tenemos uno de los sistemas financieros más sólidos de la región. Yo quiero resaltar eso. Sí, más sólido de la región. Más sólido de la región. Yo no te estoy hablando a ti de si tienen una gran rentabilidad, si las AFP, el dinero de las AFP. Pero ha demostrado eficiencia. Ha demostrado eficiencia, ha demostrado estabilidad. Solidez. Ha demostrado solidez y ha demostrado una cosa importante que hay que decirla y hay que reconocerla, que ha tenido una articulación con el Banco Central, con la Autoridad Monetaria y Financiera y con la Superintendencia de Banco, que es digna. La Superintendencia de Banco inauguró hace varios meses un sistema estadístico actualizado, y yo estuve acompañando a Alejandro Fernández W. Una estrella, Alejandro Fernández. Y hice recientemente el primer diplomado, a propósito de la banca, el primer diplomado en ciberseguridad que acaba de impartir el Banco Central. Hice también como 5 diplomados en economía en el Banco Central. Y el sistema de pago al instante con Fabiola Herrera y su equipo, o sea, se ha avanzado mucho. No, se ha avanzado de manera significativa. Lo que pasa es que aquí nada más resaltamos lo malo y hay que resaltar lo bueno. Yo tengo un segmento en este programa que se llama Lo Bueno, que hay que resaltarlo. Mira, por ejemplo, en las últimas horas, tú que hablas de ese movimiento económico, Carrefour acaba de expandirse en Gascue, con un negocio más pequeño, ya está en el ensanche Quisqueya. Pero vete para el este, ¿cómo está el este? En el este, Almacenes Unidos ya está acaba viendo de instalarse en el este. Pero ya hace rato tú tienes a PriceMart y tú tienes todos los supermercados de allá, de grandes, están también de aquel lado. De hecho, tú vives de aquel lado, tú no tienes nada que buscar en la capital. Y yo digo también, los servicios públicos hay que expandirlos para aquel lado. Claro. Mira, pasaporte hay que expandirlo. Pasaporte. Bueno, tú tienes de aquel lado. La Junta Central Electoral se ha ido expandiendo. Aquí otra cosa. Hay que resaltar el papel de la Junta. Sí. Ya la Junta Central Electoral no tiene la imagen que tenía antes. No, y además es una institución que funciona. Sí. Y que funciona adecuadamente. Sí, y que aquí ya no es un problema sacar un acta de nacimiento ni una cédula. Eso está en las plazas comerciales, en Porque la tú universidad. vas 5 minutos, tú duras. Correcto. Entonces yo quiero siempre resaltar la estabilidad. El Tribunal económica. Superior Electoral, para fines de corrección de algún error en el nombre, tiene también en la UAS una oficina. Yo creo realmente. La gestión pública, en sentido general, ha mejorado bastante. Todavía tú tienes los problemas de la mini corrupción, como yo le llamo. Bueno, un informe de Estados Unidos esta semana dice que todavía persiste la corrupción. Sí, pero no a los niveles. Pero no a los niveles pero no a los niveles de asociación de malhechores. Exacto. Sí. Tú tienes a alguien que te pide 1,000 pesos para resolverte un problema. Pero no los niveles de antes. Pero no esos niveles de reciente que bueno, pedimos. lo confirma Franklin, que el país reciba un promedio de 4,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Exactamente. Si hubiera alguna traba, no pudiera hacerse realidad esa inversión. Definitivamente que no. Y yo te digo, esa estabilidad de la que yo hablo y pondero siempre, tiene que ver con eso que tú dices, pero tiene que ver con las remesas, pero tiene que ver con las exportaciones y con el clima de inversión. Y con el desarrollo tecnológico mundial. Y con el desarrollo tecnológico. Ahora, tú hablaste
al principio, y yo quiero resaltarlo nada más, el tema de la ciberseguridad. 4.000 millones de pesos han invertido los bancos en menos de 365 días en ciberseguridad. Sí, porque el tema de la ciberseguridad es que eso es mundial. Es decir, los hackeos y los robos, fíjate lo que pasó con migración. Pero anteriormente con el Instituto Agrario. También, y que no tiene nada. Desde el punto de vista de que no tiene una información que diga que una información que robársela te puede generar un tema, porque ahí lo que tú tienes son títulos de propiedad, asentamientos campesinos. De hecho, tú no manejas un volumen de dinero importante, porque la mayoría se ve en nómina. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, pero la ciberseguridad a nivel mundial, nosotros tenemos que invertir en ciberseguridad a nivel del Estado, lo que haya que invertir. Pero mira, esta semana salió, y con este tema despedimos el programa, que en Estados Unidos hay un problema de atraso tecnológico en los aeropuertos que están provocando problemas de casi choque de aviones en aeropuertos. Es decir que la ciberseguridad y todo el desarrollo tecnológico es una clave de la economía. Lo que pasa es que eso es como la criminalidad también, ya para terminar, que los criminales están más adelantados que los que luchan contra el crimen. Que los regulan. Entonces los hackers están más adelantados que los que tienen que manejar la ciberseguridad, y eso es un tema que hay que ponerle atención hacia el futuro. Franklin, muchas gracias. Mira, aquí está tu orden Hablando la Verdad, el programa coloquio que este fin de semana sacará su tercera versión, y la segunda semana de el mes de noviembre vamos a iniciar aquí en el canal el almuerzo de Multimedia Su Mundo TV y el periódico Primicias, de manera unida, como siempre. Es decir, que estamos haciendo una revolución para debatir los temas de mayor interés del pueblo dominicano. Muchas gracias a nuestros televidentes en el mundo, y mañana será otro día para seguir hablando la verdad. Su Mundo TV.